Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Regresamos al versículo 1. Por tanto, si hay, noten esa palabra sí, una vez, si hay alguna consolación en Cristo, sí, 2 veces, algún consuelo de amor, sí, alguna comunión del Espíritu, sí, algún afecto entrañable, sí, alguna misericordia. 5 veces se usa esta palabra sí. All right? Lo que está diciendo esta palabra no nos está preguntando si es lo que hay, es una pregunta retórica. Lo que está diciendo es que lo hay. All right? En la iglesia debe de haber consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Cuando yo leo esto, yo digo, eso es lo que yo quiero que haya en la iglesia del pueblo. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo es la iglesia del pueblo? Me gustaría poder abrir la Biblia a Filipenses capítulo 2 y enseñarles el versículo 1 y decir, así es la iglesia del pueblo. Hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable y hay misericordia. All right? Pero para poder tener en la iglesia todo lo que leemos en el versículo 1, que yo creo que todos estamos de acuerdo que como iglesia queremos el versículo 1, tenemos que recibir el versículo 2. All right? Y el versículo 2 dice, Filipenses 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, noten esa palabra mismo, teniendo el mismo amor, otra vez la palabra mismo, unánimes, que quiere decir estar unidos, sintiendo una misma, otra vez 3 veces la palabra mismo, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que el versículo 2 nos está diciendo? Que si queremos todo lo que vimos en el versículo 1, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, tenemos que tener unidad. Right? La iglesia tiene que tener unidad. Right? Y cuando hablo de la iglesia en esta ocasión, de la enseñanza, hay 2 iglesias que tenemos que entender que somos parte de. Primeramente, somos parte de la iglesia del pueblo, que es lo que le diríamos una iglesia local. Right? Esta es una iglesia local. Y la iglesia local es una expresión de la iglesia universal. Right? ¿Qué es la iglesia universal? No es la iglesia, hay una iglesia universal aquí en Pasadena, no es esa denominación o esa religión. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. All right. El cuerpo de Cristo tiene una historia de más de 2000 años, con presencia ahorita en casi todo el mundo. Right. Una iglesia que pertenece a la iglesia universal o a la iglesia de Cristo es una iglesia que es cristocéntrico. Es una iglesia que predica el evangelio. Es una iglesia que predica sana doctrina. Es una iglesia que alaba y adora al Cristo resucitado. Right? Es una iglesia que es cristocéntrico. Si tú un día te vas a mover de Houston y tienes que buscar una iglesia, vas a buscar una iglesia que es cristocéntrico. Vas a buscar una iglesia que está predicando el evangelio o sana doctrina. Vas a buscar una iglesia que está alabando y adorando al Cristo resucitado. Okay. So cuando hablo de la iglesia local, que es parte de la iglesia universal, estamos hablando de esto. Okay. Ahora, la iglesia local, en este caso su iglesia, la iglesia del pueblo, tiene que ser unida. Right? Tenemos que estar unidos.
Tenemos que ser unos. Right? Como dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. We must be united. Right? Hay ciertas cosas que en el día de hoy se practica, que la gente en la iglesia no lo ven como algo serio, pero realmente está causando división en la iglesia, está mutilando la iglesia, como dice Pablo. Uno es lo que en inglés le llamamos church hopping. Hopping quiere decir brincar, right? De estar brincando de iglesia a iglesia, y aquí ya no me gusta aquí, voy acá, y que el pastor ya no sirve y voy para acá, y que este líder de alabanza ya no sirve y voy para acá, y estar brincando de iglesia. No, ¿cómo puedes unir a la iglesia local si no estás parado con raíces en la iglesia? Right? Entonces eso no nos lleva a la unidad, nos lleva a la división. Otra cosa que sucede, y especialmente sucede en las iglesias hispanas y iglesias independientes, cuando un líder que se le ha dado la responsabilidad de ser líder, se le ha dado la oportunidad a ser un líder en la iglesia, abre una congregación a cruzar la calle de la iglesia, o 2 cuadras de la iglesia donde primero se le dio una oportunidad. Eso causa división. Y de ahí le dice a los hermanos de la otra iglesia: ven acá con nosotros, que acá es mejor, y que acá tenemos, y que acá, y que tú sabes cómo es el pastor allá, y tú sabes, right? Eso no nos lleva a la unidad. Eso literalmente es dividir la iglesia local. Okay. Ahora, la iglesia local tiene que estar unida a la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Parte de ser unidos al cuerpo de Cristo es que la iglesia local tiene que entender que no está en competencia con otras iglesias locales. Cuando Radio Aleluya inició aquí en Houston, Radio Aleluya fue la primera estación cristiana en español que se compró. Ahora hay otros que existen. Yo no veo a mis hermanos que están en radio en español cristianos, yo no los veo como competencia. Mi competencia es Univisión. Esa es mi competencia. En una ciudad de 6 millones de habitantes hay espacio para 2, 3, 4, 5 estaciones de radios cristianas en español. Univisión es dueño de multitudes de radios en Houston. Yo no veo a la iglesia cruzar la calle, que no se salió de aquí, no causó división aquí, que es cristocéntrico, que está predicando el evangelio, que está predicando sana doctrina, que está alabando y adorando al Cristo resucitado. Yo no los veo como mi competencia. Y yo espero que ellos no nos vean a nosotros como competencia. En la zona postal de la iglesia del pueblo, que es el 77502, y a cruzar Southmore, que es 77506, simplemente entre estas 2 zonas hay más de 15,000 habitantes. Más de 15,000 habitantes. Right? Eso quiere decir que para la iglesia del pueblo a servir 15,000 habitantes, tuviéramos que tener hasta 10 servicios o más en un domingo. Imposible. Hay arriba de 250 iglesias en Pasadena, pero hay arriba de 130,000 habitantes en Pasadena. No hay suficientes iglesias en Pasadena. Si todas las iglesias de Pasadena tuvieran 3 servicios el domingo, todavía no hubiera suficiente lugar para todo Pasadena. Ahora imagínate Houston, Deer Park, La Porte, todo lo que está alrededor de nosotros. Yo no veo a mis hermanos como competencia. Y la iglesia no debe de ver a otra iglesia como competencia. Algo que debe de ser una señal de alerta, a red flag, como decimos en inglés, es cuando alguien te dice a ti: ven a nuestra iglesia, es mejor. What?
Yo espero que nadie de la iglesia del pueblo nunca le diga a nadie de otra iglesia, especialmente una iglesia que es cristocéntrico, predicando sana doctrina, predicando el evangelio de Cristo y adorando a Cristo. Ven a la iglesia del pueblo, la iglesia del pueblo es mejor. Hoy, esta mañana, en el servicio antes de esto, oré por 2 personas drogaditos, adictos a la droga. Oramos, salvación, y les dije, mi consejo, busquen una iglesia. No les dije, tienen que venir aquí. Busquen una iglesia. Si hay una iglesia más cerca, pues vete allí para que no tengas la excusa que no tienes carro, puedes ir caminando. Pero tenemos que entender que es imposible para una iglesia local que es cristocéntrico, que adora, que predica el evangelio, predica sana doctrina y alaba y adora a Cristo, ser mejor que otra iglesia que es cristocéntrico, que predica sana doctrina, predica el evangelio de Cristo y alaba y adora a Cristo. Es imposible ser mejor. Eso es como mi ojo izquierda decir, yo soy mejor que la de la derecha. Eso es como, yo tengo 20/20, right? So, uno no es mejor que el otro, right? Yo sé que uno de ustedes dice, pastor, el mío sí. No te preocupes, agarra el punto, right? Get the point here, right? Imagínense que mi dedo gordo de la izquierda diga, yo soy mejor de la derecha. ¿Tú crees eso? Déjame cortarte el de la derecha. Ay, no, pastor, ahí está. Right? Tenemos que entender que la iglesia local, si es cristocéntrico, predicando el evangelio de Cristo, predicando sana doctrina, alabando y adorando a Cristo, es parte del reino de Dios, es parte de todo el cuerpo de Cristo. Entonces es imposible que uno sea mejor que el otro. Si alguien te diga a ti, mira, ven a nuestra iglesia, es mejor, te están mintiendo, no saben de lo que están hablando. Y si tú crees que allá es mejor, tú no sabes de lo que estás hablando. Y si tú le dices a alguien que aquí es más mejor, por favor, don't do that. Right? Te lo suplico como pastor, please don't do that. Right? Ahora quiero aclarar unas cosas. Okay. Hay gente que están tienen la vocación del ministerio. En otras palabras, trabajan para el ministerio. Eso es otro tema. Si uno de los músicos que es un voluntario viene y me dice, pastor Rubén, yo trabajo en Best Buy y ahora me están obligando que yo tengo que trabajar. Esta Raquel Rose ya quiere predicar y apenas cumplió 1. Oh my gosh, right? Dice, pastor, yo trabajo en Best Buy, tengo que trabajar en los domingos, no voy a poder ir a la iglesia, yo no les pago. ¿Sabes qué yo les diría? Dios te bendiga, yo no te pago los biles. Entonces, cuando alguien está en la vocación de trabajar en una iglesia y hay una oportunidad de ir a otro lugar y ellos creen que es Dios, ellos pueden salir bien con su pastor, eso es otro tema. That's a whole different subject de lo que estamos hablando. Quiero aclarar de que creo que es raro, bien raro cuando Dios nos llama de una iglesia a otra iglesia, especialmente en el mismo pueblo. Es algo que sucede bien raro. Hoy en día la gente ve a la iglesia como McDonald's. No me gustó, ya voy para esto. Right? Yo tengo un Whataburger aquí, 2 cuadras de mi casa, pero voy al del Fairmont porque a mí me gusta el del Fairmont. Right? La gente trata a la iglesia como si fuera un Whataburger. Voy aquí, voy acá, voy acá. Es lo mismo, como quieras el mismo. Estamos adorando al mismo Dios. Sí, pero tienes que ser unido a una iglesia, right? Para poder tener raíz, para dar fruto. Entonces yo creo que hay momentos, cosas pasan, hay veces hay un desacuerdo con el pastor y no puede ver esa paz. Hay veces por X razones alguien es lastimado en una iglesia y venir a la iglesia, a esa iglesia les lastima más de ayudarles, y es necesario que ellos vayan a otra congregación, o simplemente Dios lo pone pesado en tu corazón de que hey, ya aquí se terminó este capítulo y vas a empezar otro capítulo. Yo creo que eso sucede, pero más raro de lo que está sucediendo en la iglesia. Hay un problema de estar brincando en la iglesia. Dice el versículo 3, quiero que pongan mucha atención al versículo 3 y al versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo puedo decir que esta iglesia es mejor que otra cuando aquí me está diciendo que debo de yo considerar que esos son superiores a nosotros? Hay un pensamiento ahorita de small, medium, large y extra large, pequeño, mediano, grande y más grande, donde la gente cree que siempre más grande es mejor que pequeño. No siempre es así. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por lo de los otros. Tú eres necesario en tu iglesia local. Y si tú, por cualquier razón, yo me voy de aquí. Entonces, ¿cómo estás viviendo el versículo 4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora mira el versículo 3, let's look at verse 3. Versículo 3 una vez más, no nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiero compartir con ustedes 3 pensamientos, filosofías que en este momento, en el día de hoy, están causando división en la iglesia universal, en el cuerpo de Cristo. La primera es que hay una filosofía, hay un pensamiento que Dios solamente abre puertas de ir a una plataforma más grande. So, de ir de pequeño a mediano, de ir de mediano a grande, de ir de grande a más grande. En otras palabras, hay alguien con talento en la iglesia, alguien que canta bien, alguien que toca un instrumento con talento, alguien que es un líder con habilidades, un talento. Y siempre, pastor, ya me voy de la iglesia. La iglesia del pueblo es una iglesia grande. Son 1,000 personas que vienen a alabar y adorar este fin de semana. ¿A dónde vas? Pues Dios está abriendo puertas. Yo siempre les digo, no digas eso, porque si no es Dios, estás blasfemando. Esa es blasfemia. No digas eso. Pero bueno, es que Dios está abriendo puertas. Y 99 de los 100 veces, Dios está abriendo puertas, siempre es a una plataforma más grande. Yo lo creería más si me dirían, Dios me está llamando a ir y servir a esta iglesia pequeña de 40 ancianos que no tienen nadie para dirigir la alabanza, y yo creo que Dios me está llamando a ir y ministrar. Yo a eso lo creería. Pero cada vez siempre es algo más grande. En los días de redes sociales y de likes y comments, debemos de tener cuidado de constantemente buscando una plataforma más grande. La otra filosofía, pensamiento que ha causado división en la iglesia universal es cuando iglesias grandes, y la iglesia del pueblo cae bajo iglesia grande, se cree mejor que iglesias pequeñas. Se cree mejor por los músicos, se cree mejor por el predicador, se cree mejor por las instalaciones, se cree mejor por los programas que tiene, se cree mejor por las actividades que tiene. It's not. Tiene su función, tiene su razón de existir, pero programas no te hacen mejor que otra iglesia. Y otros usan el pretexto, pues aquí hay mucho crecimiento, eso lo hace mejor, right? Well, déjame decirte, tú puedes ser una iglesia que no es cristocéntrico y tener crecimiento. Hay muchas iglesias que hoy en día no predican sana doctrina, no predican el evangelio de Jesucristo y son de las más grandes. Hay muchas iglesias que no están alabando y adorando a Dios, simplemente están poniendo un show. Y son de los más grandes, están creciendo. Su crecimiento no muestra que es mejor que una iglesia pequeña. La tercera mentira son las iglesias pequeñas. Ellos dicen, nosotros somos más espirituales que las iglesias grandes porque nosotros tenemos servicios de 3 horas. Y allá en la iglesia del pueblo de 1 hora. Bueno, aquí en la iglesia del pueblo el día de hoy tuvimos 4 servicios. Esa es la tercera, tengo otro. Imagínate, 4 servicios de 3 horas, 12 horas. O se creen más espirituales porque tienen que dar de cuentas.
Como una iglesia del pueblo, si tú no vienes la semana que entra y la semana que sigue, es muy probable que pues yo ni cuenta me voy a dar, siendo honesto. En una iglesia de 50 personas, no viniste hoy a la escuela dominical, es muy probable que en la tarde el pastor mismo va a ir y tocar tu puerta a preguntarte qué pasó, por qué no viniste a la iglesia. Eso no te hace más espiritual, pero sí tiene su función. Hay unos que necesitan una iglesia pequeña, otros necesitan una iglesia mediana, otros necesitan una iglesia grande y otros tienen que estar en una iglesia más grande. Voy a decir algo, y esto lo escribí porque quiero decir lo correcto y lo digo de toda sinceridad. I say this so sincerely. Yo personalmente, Pastor Rubén Villarreal, tengo una preocupación genuina de que los pastores y las iglesias no tomen la unidad de la iglesia más en serio. Muchos son demasiados rápidos para poner a alguien en una posición de liderazgo debido al talento, sin tomar en consideración qué dejaron atrás o cómo salieron de la iglesia de donde salieron. Yo he visto muchachos, nosotros no practicamos mucho la disciplina, pero yo he visto muchachos estar en disciplina y a las semanas estar cantando en otra iglesia. Y el pastor allá ni darse cuenta que realmente estaban en disciplina. Simplemente llegó un talento y ponnos a ministrar, ponnos a predicar, ponnos a enseñar, ponnos a cantar, ponnos a dirigir esto, ponnos que se encarguen de las tamales, whatever it is, right? Eso es algo serio, I'm serious. Marvin, Irma y su servidor fuimos de los maestros originales en Instituto Canción, de los originales en el año 2001, right? 2001. Instituto Canción era la escuela de música establecido por Marcos Witt. Los muchachos, los primeros años vinieron de todas partes de Latinoamérica, no nomás de Estados Unidos, pero de diferentes partes de Latinoamérica. Y cuando ellos llegaron en esos días, yo no sé cómo manejan la escuela hoy, pero en esos días ellos tenían que congregarse en una iglesia, tenían que ser parte de una iglesia. ¿Sabes cuántos músicos? Porque llegaron músicos que ya sabían cómo tocar. Right? ¿Sabes cuántos músicos me traje a la iglesia del pueblo? Y estos que dicen por allí, unos que yo era el maestro favorito de Biblia. ¿Sabes cuántos músicos me traje a la iglesia del pueblo? 0. Y había necesidad, me traje 0. ¿Sabes por qué? Porque cuando los muchachos se dieron cuenta que esta era la iglesia entre los maestros, quizás la iglesia más grande de los hispanos, me dijo: pastor, ¿necesitas a alguien que toque el bajo? ¿Necesitas a alguien que toque el piano? Sí te necesito, mijo, pero vas a venir y te vas a sentar por 1 año. Ya que te conozco en 1 año, ya quizás te invito al ensayo. A la semana estaban tocando en otras iglesias. Y la mayoría de esos pastores simplemente, pues están en Instituto Canción, está bien, pero habían muchos que estaban huyendo problemas en sus propias iglesias, de sus propios pueblos, sus propios estados, sus propias naciones, llegando allí, creyendo que allí Dios los iba a cambiar, y hubieron problemas, right? Hubieron problemas. ¿Qué es? Mira el versículo 3, right? El tiempo se nos va pasando. Mira el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué quiere decir contienda? Ahora, nosotros entendemos contienda es peleas, batallas, lucha, es enfrentar a alguien o algo y tener discusión. Pero en el griego, en su origen, contienda se puede traducir como ambición egoísta. En las Biblias de inglés se traduce así: ambición egoísta, refiriendo a una persona que solo se preocupa por su propio bienestar, una persona ambiciosa y obstinada que busca oportunidades de ascenso. En otras palabras, constantemente están buscando ¿qué? Una plataforma más grande. Y en los días de las redes sociales, en los días de los amigos, followers, seguidores, en los días de los likes, de los views, en los días de los comentarios y los shares. Views es que la gente vieron tu video, right? En esos días, este es un problema en la iglesia. Que gente con talento en la iglesia constantemente están buscando una plataforma más grande.
Y las iglesias, y tenemos que tener cuidado como iglesia, locales, están más interesados en su propio reino que en el reino de Dios. Unos meses atrás, el doctor Irvin de León me invitó a salir en su programa radial. Me dijo, ven a la iglesia. Fui allá a la iglesia. Después del programa, me llevó a su escuela, una escuela mucho más grande que Pueblos Road Christian School. Y de ahí me llevó al santuario, un santuario inmenso. Y de ahí me dice, súbete al púlpito. Y le digo, why? Me dice, súbete al púlpito. Pues me subí al púlpito. Y de ahí me dice, come on, vente. Y fuimos afuera. Y de ahí me dice, Pastor Rubén, mira todo alrededor. Y me dice, todo esto es tuyo. What? Y me dice, porque yo soy del reino. Y yo entiendo que esto no es mío, es del reino. Déjame decirte que tenemos que caminar en unidad, pero la manera que la iglesia local va a unirse a la iglesia universal es cuando entiende que realmente todo es el reino de Dios. Tenemos que ser parte del reino de Dios. Tenemos que crecer el reino de Dios y no nuestro propio reino, not our own kingdom. ¿Cómo evitamos caer en la trampa de la ambición egoísta y mantener unidad? How do we do it? Versículo 5. Primeramente dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tienes que tener el mismo actitud que tuvo Jesucristo. Tienes que ser un imitador de Cristo Jesús. Right? Una iglesia unida está lleno de personas que son imitadores de Cristo Jesús. Right? Ahora mira lo que hizo Cristo Jesús, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo Jesús no vino en existencia 2000 años atrás cuando nació en Belén, sino que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo ha existido para siempre, desde el principio. Él es eterno, 3 en 1 y 1 en 3. Es eterno. Y Él estuvo dispuesto de no aferrarse de sus privilegios celestiales, los privilegios que Él tenía en el cielo. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. All right? So Cristo no se aferró de sus privilegios y de ahí se hizo un siervo hecho semejante a los hombres. Siervo literalmente quiere decir esclavo. Jesús vino y se hizo un esclavo. Dijo Jesús del mismo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate. Si estoy buscando una plataforma más grande todo el tiempo, ¿cómo puedo servir aquí? Si yo soy un miembro de una iglesia sirviendo en la alabanza o como mujer o con mis diezmos, con mi ofrenda, what have you, y de ahí creo que allá es mejor y no me aseguro que hay alguien a reemplazarme aquí o no he ayudado a levantar a alguien a reemplazarme y me voy, ya no estoy sirviendo a esta parte del cuerpo de Cristo. That's not right. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló. En los días de las redes sociales, de likes, de views, de comments, de shares, de que tengo tantos amigos y tantos seguidores, creo que la iglesia se ha olvidado de esta palabra, humildad, de humillarse. Cristo Jesús mismo se humilló, nosotros debemos de caminar en humildad. Y de ahí dice, haciéndose obediente, debemos de ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. La última vez que fui a Reynosa, cuando regresé, la semana estuve hablando con el pastor de Reynosa y me dijo, pastor, ya aquí todo se calmó. Todo se calmó, what are you talking about? Y me dice, sí, mataron a 15 personas aquí. Pero ya se calmó, ya está el ejército aquí. Mi mamá está aquí, ella les puede decir que varios hermanos le dicen, pastora, dile al pastor que no vaya a Reynosa. Está peligroso. Yo no tengo negocios en Reynosa. No tengo familia allí, no tengo.
Hoy presente en este servicio está mi hermano Frank y mi hermana Maribel. Ellos con sus 3 hijas cada semana cruzan y se pasan 12 horas o más ministrando en Reynosa. Y ellos han pasado por cosas sumamente peligrosas, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a terminar con esto. Porque es importante que tú y yo tomemos en serio de ser parte de la iglesia, de unirnos a una iglesia local y que esa iglesia local sea parte de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Primeramente, Cristo vino a establecer la iglesia. Cristo murió por la iglesia. En este momento Cristo está intercediendo por la iglesia y viene un día gloriosa cuando Cristo va a regresar por la iglesia. Yo quiero ser parte de la iglesia. I want to be a part of the church. Y de ahí viene un día, viene un día que va a ser de derrota para la mayoría y de victoria para pocos. Viene un día que va a ser de derrota para la mayoría, para el mundo, y va a ser de victoria para pocos, para la iglesia. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que Jesús es lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando llegue ese día donde toda rodilla va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, déjame decirte que ese va a ser un día de victoria para la iglesia. That will be a day of victory for the church. Va a ser un día de victoria para pocos y un día de derrota para muchos. Únete a la iglesia. Únete a la iglesia. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Les voy a pedir que si pueden cierren sus ojos y inclinen sus rostros. Empieza a darle gracias a Dios que estás aquí hoy esta mañana. Dile gracias que llegamos a tu casa de oración. Gracias que llegamos. Thank you, Lord, that we're here. Gracias, Señor. Gracias que llegamos a tu casa de oración. Thank you, Lord. Pídele a Dios, Dios Padre, deme la mente de Cristo. Yo necesito la mente de Cristo. Yo necesito el Espíritu de Cristo. Yo necesito la actitud de Cristo. Ayúdame a ser un imitador de Jesucristo. Help me, Lord. Ayúdame, Dios Padre, a no aferrarme a los privilegios de este mundo, a mis fuerzas, a mis habilidades. Ayúdame a no aferrarme a mis recursos, sino a aferrarme de ti, a depender de ti. Dios Padre, ayúdame a ser un siervo, ayúdame a servir mi familia, ayúdame a servir mi iglesia, ayúdame a servir en mi comunidad, ayúdame a servir donde sea que tú me llamas a servir, pero donde yo me encuentre, ayúdame a ser un siervo, poniendo a los demás antes que yo. Dios Padre, ayúdame a caminar en humildad. Ayúdame a ser una persona humilde delante de ti. Ayúdame a no constantemente estar buscando mi reconocimiento o constantemente buscando que la gente me vea, no me reconozcan, sino a aprender a ser humildes porque quiero exaltarte a ti. Esa es la adoración. Yo me quiero humillar y te quiero exaltar. Y para terminar, Dios Padre, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra. Ayúdame a honrarte con ser obediente a tu palabra y obediente al llamado que has puesto sobre mi vida. Ayúdame, Dios Padre,
a depender de ti y ser obediente. Dios Padre, yo pongo la iglesia del pueblo en tus manos. Te doy gracias que hoy esta mañana dijeron presente. Te doy gracias que estuvieron atentos a la enseñanza de tu palabra. Yo pido que tu gracia, tu favor, tus bendiciones sean sobre ellos. Ayúdanos a ser una iglesia unida, siempre recordándonos que pertenecemos a tu reino, al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor.